hablemos de videojuegos. Buenas. Mientras esta industria maravillosa busca la manera de que aquí, pues el tema acabe girando en torno a despidos, en torno a subidas de precio y otro tipo de cosas, e incluso la espera, ¿por qué no?, del lanzamiento de GTA 6, vamos a hablar precisamente de videojuegos porque el mes de julio se presenta muy espectacular. Y voy a comentar aquí una serie de videojuegos, contenidos extra y demás que tenéis que tener muy presentes porque son algunos de los títulos que más estabais esperando en algún que otro caso. Pero bueno, nos vamos a poner al día. Quiero comentar antes de que finalice precisamente el mes de junio, que todavía nos queda hoy y mañana, que todavía podéis aplicar el código que estáis viendo en pantalla, el código JUN7. Con ese código, a través del enlace de la descripción en EVA, podéis aprovechar para obtener un 7% de descuento pues en básicamente todo lo que os apetezca, ¿vale? Lo podéis aprovechar en tarjetas prepago, que es verdad que cada vez quedan menos a un precio apetecible, así que corred y aprovechar, o también incluso en algunos de los videojuegos que vamos a comentar a continuación. Pero bueno, si no tenéis suficiente, no os preocupéis porque seguramente durante las próximas semanas, a través del enlace de la descripción, pondrán algunos de los videojuegos que vamos a comentar ahora mismo, e incluso tendremos nuevos códigos de descuento, así que estaros atentos al canal porque tendremos de absolutamente todo. Empezamos el repaso con Nintendo Switch 2, porque este mes de julio van a obtener unos cuantos videojuegos que estaban disponibles en otra plataforma, pero que ahora llegan también para la consola de Nintendo, como por ejemplo es el caso del Digimon Story, un título que pues gustó mucho durante su momento de lanzamiento a finales del pasado año 2025 para PlayStation, para Xbox y para PC, y que ahora llega pues a la plataforma portátil o sobremesa, según prefiráis, además con un montón de mejoras de este videojuego de rol por turnos que tan buenas críticas recibió. Por otra parte, también llega para Nintendo Switch 2 Hi-Go Life 2, título que hemos podido disfrutar en Xbox e incluso Game Pass, aparte de PlayStation 5 y PC, y que bueno, es uno de los títulos de acción y disparos en primera persona más divertidos que os podéis echar a la cara hoy en día. Una auténtica pasada, pero que desgraciadamente nació con demasiados problemas de desarrollo y concretamente a mí incluso me acabó borrando la partida, así que pues en ese sentido espero que tenga una mejor optimización de lanzamiento. Pero bueno, vamos a ponernos serios. El primer gran lanzamiento que para mi gusto tenemos este mes de julio llegará el día 7 y concretamente no es un nuevo videojuego sino que es una expansión, aunque perfectamente podría pasar por un nuevo videojuego. Estamos hablando de la expansión del último videojuego de la saga Doom, una expansión que nos llevará a un nuevo entorno, a un nuevo escenario y que de hecho pues hará de ella una experiencia muy similar a la de los videojuegos clásicos, donde de hecho el protagonista se quita la máscara y que en este sentido incluso vamos a obtener escenarios que son auténticos homenajes a aquellos videojuegos que tan grande hicieron esta maravillosa industria. Y todo se ha dicho, pues en cuanto a contenido y mecánica se van a añadir tantas novedades que esto posiblemente incluso alguno lo considere pues un título completamente nuevo de la franquicia, aunque bueno, ya sabéis que esta gente generalmente se trabaja muy bien sus expansiones y obviamente estará disponible para Xbox, para PlayStation y para PC. No así no llegará al Game Pass porque esto es un pago completamente aparte. Pero lo que es el primer gran videojuego completo como tal de este mes de julio es ni más ni menos que Assassin's Creed Black Flag. Estamos hablando de la nueva versión, por supuesto, una versión que estará disponible para Xbox, para PlayStation y para PC, y que de hecho va a reimaginar uno de los videojuegos más queridos de la franquicia, aunque también para algunos incluso el más odiado. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa valoración. Para mí este Assassin's Creed es de los mejores de la franquicia y si tuviera que hacer un top 3 seguramente lo tendría que incluir. No sé, quizá lo juegue a día de hoy y me pueda cansar un poco más, pero la verdad que es una experiencia muy grata, donde no solamente tenemos la experiencia clásica de la franquicia, con esas ciudades que podemos escalar, ocultarnos entre la gente y hacer ese tipo de cosas, sino que además también tenemos la parte naval, la parte en la que manejamos un barco, lo gestionamos, incluso a nuestros tripulantes y a nuestra navegación y encontrarnos un mogollón de historias en ese inmenso mar. Yo la verdad que creo que es un videojuego que se puede disfrutar mucho, además
Sí que es cierto que se ha quitado una parte de la historia, sobre todo la que acontece en el presente, se queda solamente situado en el mundo pirata, y en este sentido, como compensación, sí que es cierto que hay nuevas historias dentro de ese mundo, nuevos personajes secundarios que te llevan también a nuevas zonas nunca vistas antes en el videojuego original, aunque la base es básicamente la misma, valga aquí la redundancia, es decir, los entornos y escenarios son literalmente los mismos, pero con mucho mejor apartado gráfico, básicamente como un Assassin's Creed más reciente, y en ese sentido pues creo que han hecho un buen trabajo, al menos por lo que se puede ver. Si me da tiempo y no pasa absolutamente nada, porque obviamente ahora mismo me está cambiando un poco la vida en ese sentido a mí y a mi pareja, pues os intentaré traer un análisis tan pronto me sea posible, o al menos mis primeras impresiones de este videojuego, que pretende ser un título que fácilmente nos dé pues para unas 40 o 50 horas, depende de todo lo que quieras completar, aunque puede ser un videojuego muy adictivo para básicamente todos. Aunque también puede ser un mes muy interesante para los fanáticos del rol japonés, y más particularmente si os gusta el universo de Sword Art Online. Concretamente, el título que están ustedes viendo en pantalla es Echoes of Aincrad, un título que mucha gente no se esperaba para absolutamente nada y que pretende pues un poco revitalizar la licencia, poniéndonos otro prisma completamente distinto. Y bueno, pues es el clásico videojuego de un universo de fantasía donde tú podrás personalizar a tu personaje para determinar lo que es su estilo de combate, sus facetas y otro mogollón de cosas que te van a permitir tener una experiencia muy propia. Videojuego que en este caso vendrá completamente traducido al español, con un arte visual muy bonito, todo se ha dicho, y que bueno, parece que el sistema de manejo y gameplay va a ser muy entretenido. Título que estará disponible a partir del próximo 10 de julio para consolas PlayStation y Xbox, aparte por supuesto para el mundo del PC. Un título que creo que también casaría muy bien en Nintendo Switch, aunque seguramente llegue un poco más tarde. Más o menos por esas fechas, por cierto, también llegará la expansión de Granblue Fantasy Relink, en este caso una expansión de contenido que estará disponible pues para las consolas PlayStation de actual y pasada generación, al igual que para Nintendo Switch 2 y para PC. Un título que en este caso dependerá de que tengas el videojuego anterior, y si no lo tienes, pues hombre, puedes comprarte como la expansión completamente por separado, y parece que va a ser un contenido bastante grande de un videojuego que de hecho acabó gustando bastante y tuvo una muy buena relación de críticas en general. Por otra parte, cabe remarcar que también va a ser unos días en los que podemos disfrutar, por ejemplo, del nuevo EA Sports de fútbol universitario, la temporada 27 particularmente, que si bien es cierto que en este lado del mundo no es tampoco lo más atractivo que hay, también es un juego deportivo que generalmente suele tener bastantes buenas ventas, y que en este caso estará disponible para Xbox, para PlayStation y también para el mundo del PC. Esto pues con otros videojuegos de las licencias estas no sucede, pero con este tenemos esa suerte. Aunque yo en lo personal llevo varias semanas o meses teniendo una filia con el lanzamiento del videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Se llama Dance Attack. Estamos hablando de un videojuego de acción, digamos, más típico de otra época, de la época de la Dreamcast, ni más ni menos, aunque este título llegará para las consolas de generación actual y también para el mundo del PC, aparte de, por cierto, lanzarse día 1 en el Game Pass, con lo cual va a ser incluso accesible para muchos de vosotros, y algunos se estará preguntando ¿de qué va? Pues es un videojuego arcade, digamos, en el que manejas a una serie de vehículos, incluyendo pues un vagón de metro, un autobús, y tendrás que ir haciendo derrapes y un montón de cosas, cargándote enemigos gigantes por el camino. Es un videojuego, la verdad, que bastante peculiar dentro de lo suyo, pero bueno, la verdad que parece bastante entretenido, y lo dicho, el clásico videojuego de acción de otra época, con una estética que seguramente os recuerde mucho a Hi-Fi Rush, entre otros mogollón de videojuegos clásicos del estilo que tenemos de estos. Pero bueno, la verdad que me trabo un poco, principalmente porque yo ese día al que realmente quería jugar era a este otro videojuego que os estoy dejando aquí, Ratatan, un título que estaba previsto para el próximo 15 de julio también. Lo que pasa que es un videojuego que de última hora me acabo de enterar justo grabando este vídeo que se ha demorado, así que os lo traigo aquí como noticia, porque tanto que os he molestado con este videojuego durante el año pasado y también durante parte de este, os comento que este título finalmente se va el próximo mes de octubre. Menos mal que no ha sido para
de septiembre. Pero bueno, es un videojuego que de hecho viene de los desarrolladores del Patapon, es decir, es otro videojuego de estilo clásico porque básicamente sigue esa línea de título musical, manejando estrategias, manejando equipos de personajes, cada uno asignándole diferentes habilidades hasta que pues te vas cargando diferentes jefes y demás a través de un ritmo musical siempre muy divertido. Y bueno, lo dicho, para todas las consolas tendrá que seguir esperando, aunque a día de hoy ya podéis jugarlo por acceso anticipado en el mundo del PC. Echarle un ojo. Seguramente tenga que ahogar las penas con otra de mis filias favoritas, en este caso con Power Wash Simulator 2, que durante ese próximo 16 de julio va a obtener una nueva expansión de contenido, aunque eso sí, será de pago. En este caso, ambientado en el universo de Star Wars. Sí, vamos a recibir una expansión donde tendremos que limpiar pues diferentes, digamos, lugares reconocibles del universo este e incluso, ¿por qué no?, algunas monturas importantes, siendo parte de esa historia, aunque básicamente haciendo el trabajo sucio de lo que nos ha dejado la Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues obviamente va a estar disponible en todas las plataformas en donde está el videojuego, que son pues básicamente todas. Por otra parte, por favor, no pierdan de vista este título que les estoy dejando en pantalla, Moss. Un título que de hecho ha estado siempre pensado para las gafas de realidad virtual. Yo de hecho lo pude disfrutar en alguna de ellas, lo que pasa que el videojuego estaba solamente limitado ahí. Pues ahora este videojuego del ratoncito pasa a estar disponible en todas las consolas de generación actual y pasada, aparte de por supuesto el mundo del PC. Sin necesidad de gafas de realidad virtual. Es un videojuego de puzzles y también de plataformas bastante sencillito que bueno, ya veremos qué tal funciona, digamos jugándose de manera natural o normal sin esas gafas por medio, pero oye, la verdad que era entretenido. Por cierto, también tenemos un videojuego de lucha basado en el universo de Avatar, un título que también estará disponible para todas las plataformas y que en este caso pues es el típico título de acción en desplazamiento lateral, digamos el típico título de lucha, mejor dicho, ¿no? Con los míticos personajes de esta licencia que también tienen una serie de animación, películas y un mogollón de cosas que bueno, al fin y al cabo se basa en una leyenda, en una cultura bastante amplia en ese sentido. Y oye, pues ojalá que la cosa saliese bastante bien porque detrás hay un estudio que se suele trabajar muy bien estos videojuegos y que de hecho pues no es el primer título que se lanza de esta licencia, pero muchas veces no han tenido la mejor de las suertes, así se ha dicho. Si me estáis escuchando a modo podcast, si no estáis viendo las imágenes, no me refiero al Avatar de James Cameron, ¿vale? No es el de los pitufos espaciales, ¿vale? Es el Avatar de la leyenda. Bueno, dejando a un lado eso, también ese día 23 sale un título que a mí la verdad me suscita muchas ganas jugar. Concretamente es Splatoon Riders, un título que estará exclusivamente para Nintendo Switch 2, que por cierto creo que va a tener otro evento dentro de poco, pero bueno, ya os comentaré. La cuestión es que este videojuego, pues la verdad, es un tanto diferente a lo que se nos ha vendido hasta la fecha dentro de la franquicia. Yo en lo personal, los videojuegos de Splatoon, sobre todo la segunda y la tercera entrega, la primera no, los disfruté muchísimo. Son videojuegos sobre todo muy centrados en el multijugador, con unas campañas que la verdad no terminaban de dar el nivel, básicamente eran como tutoriales encubiertos para que luego te metieses en el multijugador, que es donde realmente estaba lo divertido. Y yo son de los videojuegos multijugador que más he disfrutado, no en la generación pasada, sino durante toda mi vida, o sea, es divertidísimo. Incluso si no sois especialmente fan de los multijugadores, es un videojuego que agradeceréis jugar, sobre todo si jugáis con algún amigo. En mi caso también he jugado mucho con mi novia y bueno, os lo pasáis increíblemente bien. Este título es un título más bien de incursiones, con un cierto modo historia, donde sí, también podéis jugar en cooperativo, podéis jugar también uniendo a otras personas a vuestra partida, pero es un tanto diferente, no es el clásico videojuego multijugador. De hecho también parece que lo puedes jugar un poco por tu cuenta. Y oye, que además sale a precio reducido, y yo la verdad que tengo ganas de que le saquen mucho partido a esta licencia, a la espera de una cuarta entrega que seguramente también potencie mucho lo que es el apartado multijugador, pero ya que se estaban un poco estancando, en ese sentido no estaban aportando tampoco la gran cosa, aunque eran videojuegos cada vez más divertidos, aquí la verdad que se agradece que hace ya una nueva licencia. Lo dicho, próximo día 23, si sois usuario de Nintendo Switch, no os perdéis esta experiencia, échale un vistazo porque creo que puede ser un videojuego muy divertido. Aunque tenemos un problema, y es que ese mismo día
día también podéis jugar por acceso anticipado comprando la edición más cara del regreso de Halo. Sí, un título que estará disponible para Xbox, para PlayStation y para PC, aparte de por supuesto estrenarse día 1 en el Game Pass. Su lanzamiento oficial, recordad que es el próximo día 28, pero que durante 5 días antes vais a poder disfrutarlo pues comprando esa edición mejorada. Y luego pues obviamente el videojuego este no solamente va a ser un lavado de cara gráfico visual, sino que también además en cuanto a mecánicas va a ser un videojuego mucho más ligero, podrás pegar saltos, podrás también correr, podrás hacer cosas que no estaban implementadas en el videojuego original, no al menos de una manera tan ágil desde luego, y en fin, también incluso podrás jugar en tercera persona si así te apetece, descubriendo eso sí previamente, al igual que el tema de los saltos, unas calaveras que tienes ocultas por el escenario, en este caso son más que en el videojuego clásico, e incluso se han reinventado algunos niveles bastante fatídicos como el de la biblioteca. Sí, ese nivel parece que ha sido completamente rediseñado y ya veremos si para bien o para mal, pero parece que igualmente lo vamos a pasar bastante mal. En fin, dicho sea, estamos hablando de un regreso que no solamente se va a quedar en eso, sino que además se nos van a incluir nuevas misiones que hacen de precuela de todos los acontecimientos aquí conocidos, misiones donde incluso se engloban encuentros espaciales, donde tú manejas una nave y bueno, ya ha sucedido durante esta franquicia que hemos tenido momentos así, pero en el videojuego original no era el caso. Vamos a poder ampliar mucho esa experiencia. Y es un videojuego que además vendrá completamente doblado y traducido al español. En ese aspecto pues todavía gana muchos más puntos. Y espero que sea un punto de partida, valga aquí la redundancia, para que vuelva toda la franquicia a este nivel. Ojalá que la cosa salga bien, porque además no es un videojuego que salga al precio completo de 80 pavos, sino que incluso sale un poco más barato. Luego ya si lo queréis jugar a través de suscripción, ya sabéis que Game Pass lo tenéis en el enlace de la descripción, más barato. Por cierto, ya que hemos empezado el repaso con Switch, también vamos a finalizar con ellos, principalmente porque el día 30 también llega la mejora para Xenoblade Chronicles 2. Ya está disponible la de la primera y luego más adelante este mismo año también estará disponible la mejora del tercer videojuego, pero de momento pues a finales de este mes de julio tendremos esto, que nos va a incluir la mejora a 4K y 60 frames, algo que estaba solicitando gran parte de la comunidad, sobre todo los segundos, sobre todo el tema del rendimiento de un videojuego que debe ser de lo más bonito que se ha trabajado en Nintendo Switch durante toda su generación y toda su etapa. Aún así a día de hoy sigue sorprendiendo que otros videojuegos no puedan llegar a ese nivel de calidad en aquella videoconsola. Pero bueno, también hay por cierto un nuevo modo de juego, Blades completamente diferentes, hay una nueva misión, hay un montón de contenidos extra. Parece que va a valer bastante la pena esa mejora, aunque sea una mejora que tenga un filtro de pago. Pero bueno, si sois muy fanáticos seguramente ni os lo vais a pensar. Grosso modo, esto es lo más destacado que tenemos para el mes que entra. Y en fin, por supuesto, me gustaría que de verdad se hablase mucho de estos videojuegos. Yo, lo personal, de alguno de ellos voy a hacer análisis, voy a hacer mis comentarios, voy a hacer vídeos dedicados, incluso porque no podemos tratarlo en directo, que tengo que hacer muchos más directos de los que hacía habitualmente, porque ahora creo que puedo segmentar un poco el tiempo. Estamos aquí, la verdad, que bastante más relajados. Y bueno, en ese sentido, pues a ver si puedo traer contenido de mejor calidad en ese aspecto. Lo que pasa que ya sabéis que esta industria es muy caprichosa. Yo ahora subo este vídeo y seguramente nos estemos comiendo una noticia de que hay nuevos despidos, hay nuevos tipos de cosas, y yo por supuesto todo eso lo voy a tratar en el canal. Pero bueno, a ver si tenemos un tiempo de paz, porque va a ser un verano muy atípico en cuanto a lanzamientos. Va a ser un verano posiblemente de los más espectaculares en mucho tiempo. Todo ello debido al logro que tenemos a final de año, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten de los videojuegos. Un saludo.